Los excavadores y buceadores profesionales demuestran cada día que el planeta está repleto de secretos. Hoy queremos mostrarte algunos hallazgos insólitos, únicos que parecen sacados de la ciencia ficción, pero que en realidad existen en el mundo real. El 23 de diciembre de 2019, unos trabajadores que construían una planta de tratamiento en un pueblo chino hicieron un descubrimiento impactante: un ataúd rojo. Los arqueólogos lo identificaron rápidamente como el lugar de descanso de la señora Qi, que vivió aquí hace más de 1000 años. Las joyas y los accesorios de oro encontrados en su interior indican que había sido increíblemente rica para los estándares de su época. Puede que te parezca que estás alucinando mientras caminas por la carretera que lleva a Saint-Dalmas-de-Tende. Aparcado detrás del edificio de viviendas sociales hay una Fuga CM-170 Magister. Tras 3.879 horas de vuelo, este avión de ataque se ha retirado y desde entonces se ha convertido en un monumento único en su género dedicado a la aviación francesa. El fondo del océano esconde todo tipo de cosas, y no solo corales y algas. Estamos hablando de una cadena de oro de 2 metros que pesa 887 gramos. Se encontró cerca de las Bahamas entre los restos de un galeón español llamado Maravillas, que se hundió el 4 de enero de 1656. Abril de 1945, las tropas alemanas se retiran a lo largo de todo el frente oriental. En medio del caos, una unidad recibe una extraña orden. En lugar de utilizar sus armas, deben ocultarlas. Los soldados cavan un hoyo, colocan en su interior más de 40 fusiles y ametralladoras MG-42 y luego lo tapan todo cuidadosamente con tierra. Creen que volverán en unas semanas, pero el alijo permanecerá intacto durante más de 80 años. Hace unos 1550 años, durante la caída del Imperio Romano de Occidente, alguien enterró 300 monedas de oro para tiempos difíciles. Evidentemente, nunca tuvo la oportunidad de utilizar su reserva de emergencia. El tesoro pasó 16 siglos bajo tierra antes de ser hallado en Italia durante unas obras de construcción. Estos 300 tanques soviéticos llevan más de 50 años en plena preparación para el combate. En su día fueron trasladados a esta fábrica para ser reparados, pero nunca volvieron a entrar en servicio. ¿Qué tienen en común un tarro de mermelada y 5 lingotes de oro? Ambos se encontraron dentro de este viejo armario durante una limpieza de la casa. Justo al lado había 1000 monedas de oro con un valor nominal de 20 francos cada una. Hoy en día todo el alijo vale más de 500.000 euros. Una estruendosa explosión fuera de la ventana despertó sobresaltado a este hombre. La sorpresa no hizo más que aumentar cuando se enteró de que el origen no era un vehículo ni unas obras. Se trataba de un meteorito. Puede que la gente olvide lo que ocurrió en el frente oriental, pero el suelo nunca lo olvida. El último recordatorio llegó en forma de 2 cajas llenas de munición de la Segunda Guerra Mundial. Encontrar un esqueleto de mamut ya es una suerte, pero en México se encontraron 14 a la vez. Yacían en un foso de 2 metros de profundidad que probablemente los humanos cavaron como trampa hace unos 15.000 años. Según un arqueólogo finlandés, era como si una mano invisible y poderosa hubiera estado tirando de su detector de metales hacia un bosque antiguo. Ahí fue precisamente donde encontró una espada vikinga que se estima que tiene más de 1000 años de antigüedad. Las ciudades costeras de Francia no son, desde luego, París. En lugar de toparte con una docena de parejas enamoradas, es posible que te encuentres con una docena de proyectiles alemanes. Desde hace mucho tiempo existe una leyenda en esta zona sobre un comerciante que escondió una olla llena de oro en el bosque mientras huía de los ladrones. Parece que esas viejas historias podrían haber sido ciertas después de todo. El cilindro, el cañón, el gatillo. Cuanto más cavaba este hombre bajo un árbol, más se daba cuenta de que había encontrado un revólver. Por suerte, solo era un juguete. Se ha descubierto un auténtico forajido de la década de los 90 en Ham Harbor, Illinois. En su día, este barco funcionaba como un casino flotante, eludiendo así las prohibiciones de juego en tierra firme. Imagina que entras en un bosque, miras a tu alrededor y ves un vehículo blindado de transporte de tropas estadounidenses M113.
Semi-hundido en un pantano, parece que se ha quedado congelado en una emboscada desde la Guerra Fría, aún a la espera de que las tropas soviéticas ataquen. Este tipo acaba de desenterrar una historia casi increíble de 1943. Por aquel entonces, aquí era donde un francotirador de la Wehrmacht había estado al acecho para atender una emboscada. En el momento más crucial se le rompió la hebilla del cinturón y cayó ruidosamente al suelo. Ese sonido delató al instante su posición. Este hombre entró en una finca abandonada como una persona cualquiera, pero está a punto de salir como un hombre rico. ¿Por qué? Porque en estos momentos está desenterrando un contenedor que contiene no uno, sino 3 lingotes de oro. Durante la Primera Guerra Mundial, este bosque fue un campo de batalla brutal. Incluso hoy en día, de vez en cuando, sorprende a la gente con proyectiles de mortero sin detonar de 35 kilogramos ocultos bajo el suelo. Hay muchos hangares abandonados por todo el mundo, pero solo unos pocos contienen un Cessna. Este avión enseñó a volar a la gente durante más de 50 años, graduando a unos 170 pilotos al año, pero ahora parece que a nadie le importa. La ciudad fortificada de Peronne ha sobrevivido a tantos asedios que su suelo está prácticamente repleto de historia. Por ejemplo, en septiembre de 2023 se descubrió una pala de cañón medieval en el fondo del lago local. Un MiG-21 aparcado en el patio trasero de alguien no es precisamente algo habitual en un barrio. Sinceramente, da un poco de miedo, ¿no crees? Estas personas estaban seguras de que había oro escondido bajo unas tablas viejas, pero cuando vieron lo que había dentro se quedaron desconcertadas. ¿Son estas lanzas antiguas o los restos de una valla de hierro? Si sabes la respuesta, cuéntanoslo en los comentarios. Una amonita del Jurásico y la Segunda Guerra Mundial parecen estar separadas por un lapso de tiempo imposible. Sin embargo, de alguna manera, están conectadas por este fósil que todavía tiene una bala incrustada en su interior. Parece que no todos los cazafantasmas tienen un final feliz, al menos no los que conducían este Ecto-1, que más tarde fue hallado abandonado a un lado de la autopista en el estado de Georgia. Es posible que Italia acabe de descubrir el primer cosplayer de la historia y se trataba de un emperador romano. Durante unas obras de reparación del alcantarillado, el conductor de una excavadora desenterró por accidente una estatua del emperador Decio, que gobernó Roma entre los años 249 y 251 después de Cristo, pero en lugar de aparecer con la clásica toga, el gobernante estaba esculpido a imagen y semejanza del superhéroe de su época, Hércules. Para el Imperio Romano esto era algo completamente inaudito. No era habitual que los gobernantes se representaran como héroes mitológicos, pero está claro que a Decio no le importaban lo más mínimo las normas. No hace mucho, el GB Resolute de 24 metros prestaba servicio como buque de vigilancia en un parque eólico marino, pero el 11 de diciembre de 2025, una fuerte tormenta puso fin a su carrera al arrojar al barco contra las rocas. Al menos la tripulación fue rescatada. La isla de Peleliu alberga unos residentes muy insólitos. Uno de ellos es este vehículo de transporte sobre orugas LBT. Durante las feroces batallas de 1944, transportó tropas y suministros desde los barcos hacia el interior de la isla, hasta que un impacto directo puso fin a su servicio para siempre. Algún jefe de la mafia se va a llevar un buen disgusto cuando se entere de que su caja fuerte llena de pruebas ha sido encontrada y desenterrada. Había grabaciones secretas en un disco, un teléfono y toda una pila de billetes de $100 marcados. ¡Qué espeluznante! Este tractor no se encontró bajo tierra por casualidad. La policía llevaba 7 meses buscándolo desde que lo robaron a un residente de Puerto Rico. Hace 6 millones de años, esta zona era el hábitat de tiburones con dientes gigantes capaces de romper fácilmente la caja torácica de una ballena. Este tipo acaba de encontrar uno de esos dientes en un río. En su día fue el antecesor de Shooting Brake y uno de los favoritos de la princesa Ana. Hoy en día no es más que un trozo de chatarra olvidado y enterrado en un seto. Me refiero al Reliant Scimitar GTA, que fue hallado por casualidad en un bosque británico. El destructor estadounidense USS The Haven se hundió tan solo 133 días después de su botadura, pero la verdadera sensación fue su campana, que los investigadores acaban de descubrir recientemente. Rodeada de óxido y destrucción, parece nueva,
como si aún se negara a creer que el barco se hundiera tan rápido. Se encontraron en Escocia literalmente en medio de la nada unos Stalwart Mk1 y Mk2, un Scamble Pioneer, un Leyland Martian y un montón de otros valiosos vehículos militares. ¿De verdad se dieron de baja y los retiraron para que no los viera nadie? Sinceramente me cuesta creerlo. La historia detrás de este hallazgo es profundamente trágica. Esta cúpula blindada francesa formaba parte de la línea Maginot, pero en 1940 las tropas alemanas la acribillaron a quemarropa con cañones antiaéreos de 88 milímetros. ¿No crees que ya va siendo hora de renovar el aislamiento de tu casa? Una familia estaba precisamente haciendo eso cuando descubrió 10 botellas de whisky de colección de la época de la ley seca escondidas en su ático. En algún momento allá por 1940, una niña que huía de la guerra perdió su monedero. 70 años después fue encontrado y por fin reveló su historia al mundo. Este antiguo mortero griego de mármol esperó 2000 años a que alguien lo encontrara. Ese alguien resultó ser un niño llamado Pantelis Pantelidis, que lo descubrió mientras recogía piedras con su padre en una playa de Naxos. Mientras reparaba un lente de faro de Corswall, un ingeniero mecánico encontró un auténtico mensaje en una botella escondido dentro de una pared. La carta databa del 4 de septiembre de 1892 y la habían dejado los forasteros que instalaron esa misma lente 132 años antes. Esto es una gran coincidencia. Este hallazgo no inspira asombro, inspira horror e indignación. Se descubrió un mausoleo abandonado en Rhode Island donde estaban enterradas casi 400 personas, entre ellas veteranos de la Segunda Guerra Mundial, pero en lugar de respetar su descanso, unos saqueadores destrozaron todos los ataúdes. Una mujer pasó 51 días resolviendo acertijos y acabó encontrando $25,000 en medio de un desierto de Utah. Esta alocada aventura había sido organizada por 2 empresarios estadounidenses que enterraron un tesoro y publicaron pistas en internet en forma de poema. Un auténtico misterio del pasado salió a la luz en el pueblo pesquero de Punta Maldonado. En la desembocadura del río, los lugareños descubrieron un esqueleto de 18 metros de una ballena o un tiburón que nadó en estas aguas hace casi 1.8 millones de años. ¿Quién escondió este pergamino de cuero y por qué? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que apenas unas horas después de que se subiera este video, las autoridades intervinieron, confiscaron el artefacto y prohibieron cualquier investigación adicional. Otro barco que no pudo sobrevivir al implacable frío de Siberia. Lamentablemente se encontró tan tarde que casi no quedaba nada que pudiera contar su historia. Esta pareja compró una casa antigua por una misteriosa cueva que había en la propiedad y resultó que mereció totalmente la pena. En su interior encontraron una bodega con botellas únicas por las que los coleccionistas están dispuestos a pagar hasta $20,000. En la playa de Barril en Portugal se puede ver un auténtico cementerio de anclas. Se alzan en la arena como un silencioso recordatorio de la pesca descontrolada que acabó por completo con la población local de atún rojo hace 70 años. En la ciudad brasileña de Jacareí, esto no es solo un vertedero donde la gente abandona voluntariamente sus coches viejos. La mayoría de los vehículos que hay aquí fueron confiscados. La policía los incautó por impuestos y multas brasileños impagados, probablemente para siempre. Este hallazgo perteneció en su día al depredador más brutal de la historia del planeta. Estás ante un diente fosilizado de T-Rex. Estos chicos trajeron una excavadora a Red Mountain para desenterrar la entrada de la otrora legendaria mina Iscuda 13. ¿Te puedes creer que esta estructura subterránea tenga ya 153 años? Para ti este lugar puede parecer un cementerio o incluso un desguace, pero los amantes de los barcos llaman a la Near Marine Liquidator el paraíso. Con más de 700 barcos de segunda mano aquí, puedes encontrar una pieza para casi cualquier modelo. Una cabina telefónica británica vintage puede venderse por más de $3,000. Ahora imagina encontrarte con docenas de ellas escondidas en el bosque. Eso es exactamente el tesoro que estos chicos han descubierto. Hace 2000 años, antes de internet, la gente tallaba memes de gatos directamente en las rocas.
Uno de ellos, de 37 metros de largo, fue descubierto en el desierto de Nazca, en Perú. Quien quiera que haya grabado este video se propuso llegar a la isla más aislada y deshabitada que pudiera encontrar, pero nada más llegar se percató de que había un barco amarrado en la orilla. Si la isla está realmente deshabitada, ¿a quién pertenece entonces? Este hallazgo es el recordatorio perfecto de lo mucho que pueden durar las consecuencias de la guerra. Una explosión, unos segundos de metal volando y un trozo de metralla quedó incrustado en este árbol durante muchas décadas. Los bosques de Canadá albergan una flora sorprendente. He aquí un ejemplo típico, parte de la caldera de una locomotora. Esto se debe a que hasta 1959 una línea de ferrocarril atravesaba este sendero y esta pieza de metal es el único vestigio que queda de ella. Este hallazgo en el bosque desde luego no se parece a la cabeza de una zeta. Espera, ¿estamos ante un ovni? Bueno, sí y no. En realidad es una máquina que se utilizó para una película y que luego simplemente se tiró a la basura. No recomendaría adentrarse en ningún lugar que parezca una granja abandonada. En su interior podría haber tanta munición que incluso estornudar resultaría peligroso. Bolsas de billar para gigantes. Así es como la mayoría de la gente describe estas esferas de piedra encontradas en Kazajistán. En realidad no son más que un fenómeno natural único llamado concreciones. Se formaron hace entre 40 y 60 millones de años en el fondo del antiguo Océano Tetis. Este es el tipo de hallazgo que haría enloquecer a cualquier entusiasta del espacio. Sin embargo, de alguna manera, se ha dejado pudriéndose en el Museo Abandonado de China. ¿Sigue siendo escéptico respecto al paleocontacto? Pues abre bien los ojos. Estos dos hombres acaban de descubrir un disco antiguo en el que aparecen un extraterrestre, un humano y una cadena de ADN. ¿Qué te parece? El Kraken es real, incluso sé dónde encontrarlo, frente a la costa de Virgen Gorda. En 2017 un magnate local construyó esta criatura de acero de 25 metros y la hundió junto con un barco para crear un arrecife que diera lugar a nuevos ecosistemas. Imagina caminar cada día sobre una antigua reliquia romana sin darte cuenta, pues eso es exactamente lo que hacían los habitantes de la localidad británica de Evesham. Allí se ha descubierto recientemente un vado romano de 10 metros construido en el siglo I después de Cristo. Hasta ahora solo se habían encontrado obras de mampostería como esta en Roma y Pompeya. Una abuela de Utah se llevó un buen susto al ver lo que parecía un ovni descendiendo del cielo. ¡Pobrecita! Nadie le dijo que se trataba de una cápsula Osiris-Rex regresando a casa desde un asteroide. Un día concreto había notablemente menos gente relajándose en esta playa de Florida. Me pregunto si tendría algo que ver con el cráneo de una ballena barbada que había llegado a la orilla. Es imposible que 80 puros hechos a mano pudieran permanecer intactos en un sótano durante 120 años, ¿verdad? Pues al parecer sí que pudieron, al menos eso es lo que cuenta una historia de Plano, Texas. Este hombre quería sorprender a su mujer con un picnic en una cantera. Resulta que la cantera le tenía preparada su propia sorpresa, una montaña gigante de coches abandonados. Todo el que visite la costa de los esqueletos de Namibia debería buscar el lugar donde el pesquero Seila encalló el 25 de agosto de 2008. Créeme, es algo que ninguna pantalla puede captar realmente. Una cosa que desde luego no deseo que encuentres es un proyectil de fragmentación de 120 milímetros de la Primera Guerra Mundial. Menos mal que este ya había sido desactivado. Resulta que incluso leyendas de la aviación militar como el Mi-24 pueden acabar abandonados en un campo en medio de la nada. ¿Cómo es posible que pase algo así? Les presento el carro de combate japonés tipo 95 Ha-Go. Fue hallado en las Islas Kuriles, exactamente en el mismo lugar donde los soldados del Ejército Rojo lo destruyeron en 1945. Se encontró un Gloster Meteor T-7 en una granja de Worcestershire. Ni un cerdo ni una gallina, sino un auténtico caza a reacción de la época de la Guerra Fría. ¿Cómo es posible que pase algo así? Al parecer, el 80% de las veces que se recorre el bosque con un detector de metales, se acaban encontrando proyectiles de artillería alemanes. Fíjate en cuántos hay.
Este tipo se ha topado con todo un museo de concreciones. Solo tiene una pieza expuesta y esa pieza es una moneda antigua. ¿Te acuerdas del MH370, el vuelo de Malaysia Airlines que desapareció sin dejar rastros en 2014? El hombre de este video dice que ha localizado el avión desaparecido en la selva malaya. ¿Podría estar diciendo la verdad? Dime qué opinas en los comentarios. Nadie sabe dónde ni cómo, pero 3 hombres turcos lograron encontrar una Biblia de 1000 años de antigüedad. 51 de sus páginas estaban cubiertas de ilustraciones en pan de oro. Los hombres intentaron vender el hallazgo en el mercado negro, pero la policía los descubrió antes de que fuera demasiado tarde. Por favor, dime que tú también ves a un gigante sentado junto a un acantilado. Una figura como esta cuesta mucho considerarla una formación natural. Hace 3.500 millones de años, antes incluso de que la Tierra albergara vida multicelular, se formaron las esferas de Klerksdorp en el interior de la roca sedimentaria. Una de ellas fue hallada en una mina cerca de Ottosdal, en Sudáfrica. La ciudad fantasma de Nelson esconde muchos secretos espeluznantes, pero este accidente de avión no es uno de ellos. De hecho, se trata de un atrezo de la película 3000 Miles to Graceland, dejado en esta montaña como punto de fotos. Prefiero no pasar los próximos 150.000 años colgado boca abajo en una cueva. Eso es básicamente lo que le ocurrió a este neandertal, cuyo cráneo fue hallado más tarde boca abajo en una cueva del sur de Italia. Esta maravilla de la ingeniería es un potente compresor de aire de principios a mediados del siglo XX, pero al parecer para sus propietarios no era más que un trasto viejo que había que tirar al bosque. A juzgar por el estado del casco, este barco lleva décadas aquí abandonado, pero sigue siendo un misterio porque nadie lo ha buscado. 3 años de búsqueda en el mismo bosque y allí estaba, el hallazgo que este hombre había estado esperando. Desenterró un proyectil de 6 libras de la Guerra Civil estadounidense. Estos proyectiles se disparaban desde los legendarios cañones de campaña M1841. Este hombre vino al huerto a plantar zanahorias, pero por accidente desenterró el núcleo de acero de un proyectil alemán. Vaya cosecha inesperada. Noticias sorprendentes desde el Reino Unido. Se ha encontrado un tractor asilvestrado en el bosque. Dice que lo criaron unos conejos después de que su dueño lo dejara pudriéndose hace un par de años. Francia no deja de sorprendernos con artefactos nazis en los lugares más inesperados. Esta vez han encontrado 2 búnkeres alemanes justo debajo de la famosa catedral de Rouen. La historia del Evangelia es un auténtico fracaso criminal. En 1968 el barco fue encallado deliberadamente con la intención de cobrar la indemnización del seguro, pero la estafa no funcionó. Desde entonces este gigante de 130 metros permanece en el agua partido por la mitad. Encontrar una concha en la playa es una cosa, encontrar una oreja humana es otra muy distinta. Y no solo una, sino 3. Por suerte, eran de plástico. Normalmente uno espera encontrar trastos olvidados en casas abandonadas, pero aquí, detrás de unas vitrinas de cristal, había coches clásicos en miniatura conservados en perfecto estado. Esta historia comenzó cuando 2 chicos vieron un búnker abandonado en un mapa y fueron a explorarlo, pero cuanto más se adentraban, más se daban cuenta de que ese lugar nunca debía haber sido descubierto. Encontrar una casita de pan de jengibre en el bosque ya es genial de por sí, pero fíjate en esta. Tiene una valla e incluso una pirámide hecha con bolas de bolos. ¡Guau! El transbordador espacial Atlantis fue hallado en un parque de atracciones abandonado. La lógica diría que solo es una maqueta, pero prefiero creer que se escapó a escondidas de la base de lanzamiento de la NASA. ¿Has oído hablar alguna vez del tesoro de Madame Beamont, que supuestamente escondió en un bosque para mantenerlo a salvo de su marido, un jugador empedernido? Pues bien, este tipo no solo había oído hablar de él, sino que lo encontró de verdad. Echa un vistazo al árbol que descubrió una agente inmobiliaria en Londres. Incluso quería alquilarlo por piso. Por suerte se dio cuenta a tiempo de que en realidad se trataba de un antiguo método para tratar un tronco hueco. Por cierto, no funciona. Hay que admitirlo, no todos los días te encuentras un camión AEC Militant Mk1 cargado de troncos abandonados en un campo. Quienquiera que estuviera al volante estaba claro que huía de alguien a toda prisa.
¿Qué les parece? ¿Por qué se abandonan tantas cosas raras en el bosque? Compartan sus opiniones en los comentarios. Además, no olviden darle a me gusta y suscribirse. ¡Nos vemos!